Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos otra vez con otro tema del área de electrónica digital. El tema que vamos a ver hoy se llama álgebra booleana y lógica combinacional, que es la segunda parte de lo que vimos en el anterior video. Como habrán recordado, ya vimos los principios básicos de los sistemas digitales, ya vimos las compuertas y las funciones lógicas, y en este momento estamos viendo la álgebra booleana y la lógica combinacional. Para posteriormente, en otro video, estaremos trabajando con lógica combinacional y funciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se simplifican las expresiones SOP y POS que vimos anteriormente en el video anterior. Pueden darle clic al video anterior. Y vamos a ver en forma muy general cómo se utiliza la simplificación por el método de mapa de Karnoff. Y también un poquito simplificación con los teoremas. Entonces el objetivo de este video va a ser aplicar mapas de Karnoff para la reducción de expresiones booleanas y que los circuitos lógicos sean mucho más sencillos a la hora de reducirlos. Simplificación máxima SOP significa que nosotros vamos a tener expresiones booleanas en SOP y pudiera ser que no puedan ser fácilmente cancelables, no puedan ser reducidas. Entonces pudiéramos pasar del SOP al POS con el fin de tener expresiones que podamos reducirlas. Y la máxima simplificación de POS también es lo mismo, es decir, si a través de los POS no pueden ser simplificadas, entonces necesitaríamos pasar a SOP para poder simplificarlas. Recuerden, para los que ven este video en reciente, que SOP indica suma de productos, sum of products, y POS significa POS products of sum, es decir, suma de productos y productos de suma. Es una forma de expresar las expresiones booleanas. Y bueno, aquí está un poquito el ejemplo para que veamos lo que es SOP y POS. Yo tengo mi tabla de verdad, que esta es la que hemos visto, mi tabla de verdad, donde tengo mis entradas. En este modo son 3 entradas y tengo una salida. Entonces tengo 3 entradas, una salida, y aquí me está indicando en las salidas, cuando yo tengo unos a las salidas, dadas las combinaciones de las entradas, y cuando yo tomo estos términos, voy a ponerlo de otro colorcito, un color azul. Cuando yo utilizo el 1 como salida, entonces yo utilizo la terminología SOP, que significa suma de productos. Lo que yo hago para poder expresar esto es poner tal cual aparece esto, como por ejemplo aquí tengo un valor 0, en B tengo un valor 0 y C un valor 0, entonces las variables tendrían que ser A negada, B negada, C negada, que es el mismo término. Este término que lo subrayo aquí es el mismo que tengo acá. Voy a ver mi otro término, que es este. Tengo la A negada, B y C. Entonces aquí está la A negada, observen aquí la negación, B y C. En el último que tengo es esta combinación con su salida, es A, B negada, C negada, A, B negada, C negada. Y entonces al final observen que estos son productos, A por B por C, y luego hay una suma. Por eso se llama suma de los productos. De estos productos se hace la suma. Por eso es el término SOP. Y en su contraparte o en su complementariedad, vamos a poner otro colorcito, morado. En su complementariedad aparece el POS. El POS se utiliza cuando nosotros tenemos en la salida ceros. Observe que aquí, y entonces agarramos estas combinaciones. Pero estas combinaciones nosotros las invertimos. Aquí va a ser A, aquí va a ser A, aquí va a ser B y aquí va a ser C. Es decir, de los valores que tienen, déjenme ponerle una gomita. Voy a borrar acá. Ahí estamos.
Entonces vamos a escribir. De esa expresión tendría que ser A, B y C negado. Ya cambian las cosas. Pero en lugar de ser una multiplicación los voy a sumar. Es decir, acá sería A más B más C negado. Entonces ustedes pueden ver esta parte. A más B más C negado. De los otros términos es A, B negado C. A más B negado C. Todo se expresa en términos de suma cuando se toman como salidas los ceros. Y al final se multiplican, ¿no? Todas las sumas de cada uno de los ceros que tenemos acá se multiplican. Y por eso se llama productos de suma. Productos de sumas. Entonces, esta es una forma de representar lo que son los POS y los OP. Ahora, ustedes van a poder ver que, pues, a simple vista, se ve que lo que más resulta es el SOP, resulta en circuitos pequeños. Si resulta en circuitos pequeños, al menos para este ejemplo, que tiene pocos unos y muchos ceros, pero si fueran al revés, en las salidas tuvieran más ceros que unos, entonces el circuito convendría hacerlo en POS. Bueno, y entonces supongamos que tenemos esta función, que es la anterior, que es esta, y es igual a A negada B negada C por A negado BC por A más B negado C negado, es lo que tenemos aquí, ¿no? Y que resultante, y como circuito resultante nos da todo este circuito. Entonces ahora lo que queremos es ver si se puede reducir aún más el circuito que resultó de sacar un SOP de esa tabla de verdad. Y entonces vamos a ver que es la función que lo representa el SOP y esta es la función que representa el POS. El POS es el que estaba aquí abajito. Aquí estaba abajito. Este es de POS y este es de SOP. Entonces aquí están las dos funciones. Y lo que voy a hacer es agarrar esta función, la primera, que es suma de productos, y voy a intentar reducirla utilizando los teoremas. Entonces esta misma la mando para acá. Entonces la vuelvo a escribir: A negado B negado C más ABC más AB negado C. Y entonces utilizo la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva lo que me permite es hacer una especie de factorización aquí con las A negadas. Entonces, eso me permite mentira, otra vez. Tres, dos, uno, cero. Bueno, entonces la función viene y la volvemos a escribir y utilizo la propiedad distributiva en donde yo puedo observar que este término y este otro término son semejantes, al menos en B negado, C negado, B negado, C negado, y puedo utilizar el A negado y el A normal como propiedad distributiva, vean ustedes. Y entonces tengo esta característica de A negado más A por lo que multiplicaba en cada uno de estos elementos, más este término que aparece aquí. Una vez que lo tengo, entonces hay una propiedad que dice que x más x negado es igual a 1, y es exactamente lo que tengo ahí, ¿no? Tengo A negado más A, y entonces utilizo esta expresión, me permite utilizar este teorema. Este teorema me permite a su vez que esa expresión quede reducida en 1. Y me queda este otro resultado, B negado, C negado, más A negado, BC. Y otra vez vuelvo a aplicar un teorema que dice que X por 1 va a ser X. Entonces, en esta expresión que yo tengo aquí, utilizo este teorema. Y este teorema me dice que si yo tengo una X, que es esta parte, multiplicado por 1, me va a dar X. Entonces el término queda idéntico.
y de los demás, lo demás queda igual. Al finalizar me va a quedar una expresión de este tipo, es esta, y entonces esta ya la transformo a compuertas, a diagramas lógicos. Y como ustedes pueden observar, este es el diagrama resultante de la reducción de la función en comparación con el que teníamos. El otro tenía tres compuertas NAND de 3 entradas con una compuerta OR de 3 entradas, y esta nada más tiene dos compuertas NAND, una de 3 entradas y una OR de 2 entradas. Se redujo el circuito. Entonces esta es una forma de reducción utilizando los teoremas que vimos en el último video. Entonces aquí nos piden simplificar utilizando SOP para esta tabla de verdad. Observen primero que esta tabla de verdad ya lleva 4 entradas y una salida, y aquí podemos observar que en cuáles de ellas su salida es 1. Podemos observar que es un poco menor los unos que los ceros, por lo tanto sí es conveniente utilizar un SOP. Y entonces pues empezamos a sacar la función, ¿no? La función matemática sería para el primer caso a b negado c negado d, aquí lo tenemos, a b negado c negado d. El siguiente sería a b negado c negado d, que sería el siguiente que está acá. Y entonces vamos a irlos agrupando para que podamos irlos reduciendo, ¿no? Entonces, con la propiedad que ya hemos visto en el anterior laminilla, podemos fácilmente observar que BC con A, podemos observar que A por B negado, C negado son idénticos en ambos términos, y lo que cambia nada más aquí es D negado y D. Por lo tanto, podemos prescindir de él como lo hicimos en el anterior laminilla, a quedarnos a B, C negado. Después podemos seguir haciendo el siguiente término, que es A, B negado, C, D negado, que es el siguiente, que es esta parte, y el que sigue, que es A, B negado, C, D, que es esta parte. Y otra vez observamos términos semejantes. Vemos que por lo menos A, B negado, C son los mismos, A, B negado, C, y el que cambia otra vez es D negado, D. Por lo tanto, por el teorema lo eliminamos y nos quedamos con esta expresión. De la misma forma, atendemos el siguiente renglón, que es A, B, D negado, C negado, perdón, A, B, C negado, D negado, que es este, y A, B, C, D negado, que es esta parte. Y otra vez podemos observar que por lo menos A, B y D negado son iguales en ambos, ¿no? En esta parte 2, el único cambio es C negado y C, entonces se elimina y queda A, B, D negado, se elimina pero por el teorema, ¿no? Y me quedan estas funciones. Estas funciones voy y las escribo acá. Y entonces vuelvo a ordenar las funciones, observando, por ejemplo, que este término y este otro término son iguales, lo único que cambia es la C, por lo tanto puedo hacer el teorema que hemos visto y que se convierte en 1. Entonces todo esto, todo lo que está aquí, va a pasar a ser todo esto, ¿no? Este término que quedó, que es AB negado D, lo voy pasando hasta que observo aquí que puedo hacer un ajuste con propiedad distributiva, ¿no? Puedo sacar a la A del paréntesis como una especie de factorización, multiplico B negado por BD, y entonces utilizo el teorema 24, que dice X más X negado Y va a ser igual a X más Y. Entonces aquí está la X más la X negada, es decir, el contrario de por Y.
entonces me queda x más y. Y al final este es el término que me queda de toda esta solución de la tabla de verdad. Al final ustedes observarán que el resultado es AB negado más AD negado, y ese es el valor que tengo, que AB negado más AD negado. Entonces el circuito resultante de toda esta tabla de verdad grandísima, con simplificación, se hizo pequeño. Hay otro método. Este método es utilizando los teoremas que hemos visto, todos esos teoremas para reducción. El mapa de Karnoff utiliza esos teoremas, pero lo hace de manera más gráfica, por medio de aproximación de cada uno de los elementos que están dentro de un cuadro. Eso es lo que se denomina el mapa de Karnoff. Entonces, como definición, dice que un mapa de Karnoff es una herramienta para encontrar la máxima simplificación en sistemas SOP o POS, y utilizando para ello un arreglo, ¿no? Para ello va a utilizar unos cuadros en donde las celdas es la parte más pequeña del mapa de Karnoff, que corresponde a una línea de la tabla de verdad, ¿no? Como lo hemos visto, y las entradas de las variables pues contienen cada una de las celdas, ¿no? En este caso, si la salida es 0, 0, su combinación en el cuadrito vamos a poner la resultante de esta salida. Y las celdas adyacentes son celdas que están a un costado de la celda que nosotros estamos colocando los valores, y nos permiten ir colocando cada una de las salidas de nuestro mapa de Karnoff. Entonces, los mapas de Karnoff se pueden reducir por pares. Aquí lo podemos observar en vamos a ponerlo ahora con láser, lo podemos observar aquí en pares, o sea, cuando observamos dos celdas adyacentes con un valor 1, podemos organizarlos por pares, o en forma de 4 elementos adyacentes que están cerca, o por octetos. Entonces, pares, cuartetos y octetos, ¿no? Entonces, pues aquí están los mapas de Karnoff. Entonces, obsérvense que estas son las entradas. Este es un mapa de Karnoff para 2 entradas. Vamos a dibujar aquí el mapa de Karnoff para que sea claro. Entonces, aquí yo tengo mi tabla de verdad X, perdón, vamos a ponerlo bien. Aquí tengo mi tabla de verdad con 2 entradas, que es A y B, y obsérvese que esta es la entrada A y esta es la entrada B. Vemos que la A, esas son la entrada de la A. Podemos ver cada uno de los posibles combinaciones como numeración binaria. Entonces la A podemos observar que va a tener dos valores en 0, 2 valores en 1, aquí tenemos 0 y tenemos 1, y B va a tener mismos valores 0 y 1, y aquí están expresándose los valores 0 y 1. Al 0 y 1 también al 1 le podemos denominar A, o al 0 le podemos denominar A negado. ¿Por qué? Pues está del rango de las A, aquí lo expresamos como A negado y aquí lo expresamos como B. De la misma forma en que se expresan B, aquí es B negado y aquí es B, por el 0 y el 1. También hay mapas de Karnoff de 3 variables de entrada, es decir, vamos a poner nuestra tabla de verdad de 3 con un azul, ¿okay? Entonces tenemos un mapa de Karnoff que tiene 3 entradas, tiene A, tiene B y tiene C. Entonces aquí tenemos los valores de cada uno de las variables de entrada, o pueden observar que A y B se encuentran acá como entradas y C se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Y esas son las posibles combinaciones. Entonces aquí tenemos un mapa de Karnoff para 2 variables, mapa de Karnoff para 2 variables de entrada, y un mapa de Karnoff para 3 variables de entrada. Pero también tenemos mapas de Karnoff, por ejemplo, aquí de 2 y 2, de 4 variables de entrada.
Y esto es la forma en que se componen los mapas de Karnaugh. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona el mapa de Karnaugh para poder desarrollar su simplificación. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de verdad para dos variables de entrada, que en este caso es A y B, y una variable de salida. En nuestro circuito entonces son dos entradas, una salida. Aquí podemos ver las combinaciones y aquí lo que resulta en las salidas. Vemos que tenemos 1 en las dos primeras, es decir, cuando A negado B negado va a ser igual a 1 y cuando A negado B va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a introducir estos datos a nuestra mapa de Karnaugh. Para el primero, observemos que hay que buscar el espacio donde A sea 0 y B sea 0. Entonces, busco aquí y digo, aquí es A es igual a 0, B es igual a 0 y el valor que tiene es 1. Después, con el otro circuito, con otra salida dice A es 0, B es 1. A es 0, B es 1, y entonces esta va a estar aquí, ¿no? Ya que tengo mi mapa de Karnaugh, dice que cuando yo tengo pares, en este caso aquí tengo un par de celdas adyacentes, lo que voy a hacer es reducir la variable que cambia. En este caso podemos observar que aquí en A0 mantuvo el valor A0, ¿sí? Lo pueden ver, o sea, los unos se encuentran dentro de la fila A0, pero los que cambian de valor, en este caso B, en 0 tenía un 1 y en 1 tiene un 1, como cambia, como hay en estos dos espacios cambia, entonces únicamente se va a quedar como A negado, y es lo que entonces de esta expresión lo único que voy a escribir es A negado, ¿vale? Esta expresión de Y A negado B más A negado B sale de aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos A negado B negado, que es la primera parte, y después tenemos A negado B, que viene siendo la segunda parte. Podemos utilizar teoremas para la simplificación aquí, ¿no? Sabemos que este término y este son el mismo, entonces podemos una especie de factorización. Reconocemos este teorema que es B negado más B me va a dar 1, y entonces A negado por 1 va a ser A. De las dos formas, utilizando teoremas y utilizando mapas de Karnaugh, nos da el mismo resultado. Ahora veamos esta otra función booleana, aquí arribita, que es Y es igual a negado B negado C más A negado BC más ABC más ABC negado. Y propiamente pues vamos a ir viendo los espacios. Entonces acá dice que en A negado, B negado, C negado y C vamos a tener un 1. Recuerden que eso indica que acá hay un 1, acá va a haber un 1, acá va a haber un 1 y acá va a haber un 1. Entonces A negado, B negado, aquí está A negado, B negado, y dice que en C va a haber 1. Entonces esta expresión realmente está aquí. Vamos a ver otra expresión y dice que es A negado B, busco A negado B, es aquí, y C es 1, aquí está C es 1, entonces es esta la expresión. Esta es la expresión. Posteriormente voy a buscar la otra función y dice que la otra función es, déjenme ver dónde está mi ratoncito, ya lo vi, es ABC. Entonces busco AB, C en 1 y pongo este 1. Esta expresión está representada aquí. ¿Ok? Y finalmente la última expresión, le voy a poner con moradito, es AB negado. Busco AB negado, se encuentra aquí, y C, lo mismo acá.
y esta última expresión se encuentra aquí. Entonces, lo que me dice el mapas de Karnoff es que yo puedo reducir con vecinos de 2 o vecinos de 4. Acá tengo vecinos de 4, también pueden ser en forma de línea, pero que sean vecindades. Y el mismo tratamiento, ¿no? La variable que va a permanecer es la variable que no tuvo cambios, o sea, permaneció en 1 siempre, permaneció en 1 en un estado, ya sea en 0 o ya sea en 1. En este caso podemos observar que vamos a cambiarle de color y vamos a poner un negrito. Por ejemplo, A tuvo aquí valor en 1, cuando valía 0 tenía un 1, cuando tenía 0 valía un 1, y cuando tiene 1 también tiene un 1. Entonces desecho la variable A. B, cuando tiene 0 tiene un valor 1, y cuando tiene 1 tiene un valor 1, y entonces desecho también la variable B. C, veo que no tiene ningún 1 en 0, y nada más se queda con valores en 1, por lo tanto queda únicamente C como resultado. Aquí lo pueden observar. No siempre son tan fáciles los mapas de Karnoff de encontrarlos. Debemos aclarar que este es un ejemplo sencillo. Habrá mapas de Karnoff más complejos y más, ¿cómo se dice? Pues que habría que ver mejor la forma en que los podemos resolver. Aquí está un ejemplo de un octeto. Observen que aquí son 8 los que se están agrupando, y entonces se resuelve, ¿no? Entonces, para los que están viendo el video, pues aquí tienen 2 ejercicios para, usando mapas de Karnoff, simplificar la expresión A y la expresión B, y deberían dejarlo en los comentarios para saber sus resultados. Entonces, y bueno, como ya son expertos en mapas de Karnoff, vamos a hacer un ejemplo Super Saiyajin, y entonces les doy una tabla de verdad. Lo que tienen que hacer de esa tabla de verdad primero es sacar la expresión POS o la expresión SOP, y de ahí entonces ustedes lo siguiente que tendrían que hacer es hacer un mapa de Karnoff para poder encontrar la expresión más simple para resolverse, y de ahí generar todo un diagrama sencillo del resultante de la simplificación que quedó, ¿no? Ustedes perdonarán mis gráficos, pero tengo ratón, todavía no tengo lapicito. Entonces ahí está, mandar resultados también de y para que comprueben, ¿no? Y pues yo creo que con esto damos por terminado nuestra clase del día de hoy en cuestión de electrónica combinacional, donde se están viendo simplificación de expresiones SOP y POS y utilización de mapas de Karnoff. Muchísimas gracias por su atención, estamos pendientes a la próxima entrega.